Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerles por su amable sintonía. Es para nosotros un placer en la Universidad de Antioquia y especialmente para la Facultad de Ontología generar estos espacios que buscan que desde las voces de nuestros graduados y graduadas se generen reflexiones críticas con relación a la práctica ontológica y además también, por ejemplo, el tema que nos trae hoy el doctor Juan Diego Peláez, temas que demuestran que la práctica ontológica tiene otras formas, otras nociones de generar atención, de aportar a las comunidades, ¿cierto? Entonces, agradecerle pues al doctor Juan Diego Peláez, que es graduado de nuestra facultad. Él nos va a hablar acerca de los retos de la atención domiciliaria, ¿cierto? En el marco de la práctica ontológica y agradecerles pues a todos y todas por su sintonía, por estar siempre en este espacio que lo hemos venido generando mes a mes los últimos jueves durante los últimos 3 años y bueno, recordarles que también si ustedes quieren revisar algunas de las ponencias que hemos realizado alrededor de estos 3 años, las pueden encontrar en la lista de reproducción en YouTube de la Facultad de Ontología. Allí encuentran pues todas las ponencias, tenemos temas de género, temas de práctica ontológica, gremiales. Hay un sinfín de situaciones que también pueden aportar para su formación crítica, ¿cierto? Y también para el trabajo con comunidades o en sus propios cursos. Entonces, sin más preámbulo, los dejo y las dejo con el doctor Juan Diego Peláez, reitero, quien nos va a hablar del tema hoy de retos de la atención domiciliaria en el contexto de la práctica odontológica. Muchas gracias, doctor Juan Diego, bien pueda. Bueno, profe, primero, muchísimas gracias por la invitación. El programa de graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia es un espacio que hasta hace un año que era estudiante del pregrado de nuestra facultad significó mucho desde lo vivencial, desde lo participativo como estudiante de la facultad y sin duda alguna que permitió digamos que esa incomodidad por generarnos preguntas, por cada vez cuestionarnos muchísimo más sobre temas relacionados con la práctica odontológica. Entonces, me parece y valoro muchísimo este espacio, valoro muchísimo esta invitación. Es de total satisfacción y orgullo compartir con todos y con todas ustedes. Además, quiero pues aprovechar la oportunidad para extender mi agradecimiento al profesor Julián por toda la motivación que generó en sus estudiantes a diversificar la práctica profesional, por intentar siempre generar preguntas que hoy en la vida profesional, hoy que lo puedo ya desde otro espacio diferente al de pregrado, encontrar algunas respuestas a esas preguntas que nos planteábamos en una aula de clases, respuestas que encuentro en la comunidad, en la calle, y digamos que haciendo del deber ser odontológico cada día mucho más participativo y mucho más productivo para la sociedad. Por último, extiendo un saludo muy especial a todos los profesores que están conectados. Es un orgullo para mí que mis profesores que hasta hace un año estábamos compartiendo en un aula de clases estén conmigo en este espacio. Encuentro gremial. El encuentro gremial del día de hoy es retos de la atención domiciliaria en la práctica odontológica. Para iniciar la presentación, yo les traje como un breve contenido de cuáles son los ítems o las temáticas que vamos a traer a colación. Primero vamos a hacer una contextualización breve. Vamos a iniciar hablando de atención primaria en salud. ¿Por qué atención primaria en salud? Yo creo que es una pregunta inicial que debe surgir, porque el odontólogo que nos va a hablar sobre atención domiciliaria inicia por este tema. Me parece que es una pregunta válida y es una pregunta importante para abrir esta conversación. El tercer ítem es la atención domiciliaria en salud en el mundo. Vamos a traer a colación a esta exposición un ejemplo. ¿Qué hace el mundo con respecto a la atención domiciliaria en salud? Como cuarto ítem, la práctica odontológica en atención domiciliaria. Vamos a diferenciar qué se hace en los domicilios de las personas, qué puede hacer un odontólogo de atención primaria en salud en un domicilio y cuáles son las consecuencias o qué puede traer de beneficios para las personas que están siendo habilitadas por este profesional. Posteriormente les voy a hablar de mi experiencia profesional, atención domiciliaria en personas con discapacidad. Digamos que es una experiencia muy llamativa y algunos de los compañeros con los que pude compartir en esos equipos multidisciplinarios están conectados. Entonces,
también al final sería importante para la discusión que podamos hacer algunas reflexiones sobre lo que yo manifesté en este espacio. Vamos a hablar un poco de reforma a la salud y atención domiciliaria, qué viene para los odontólogos, y creo que es uno de los asuntos fundamentales de la sesión del día de hoy. Como séptimo punto, vamos a hablar de cuáles son los retos. Vamos a dar respuesta a esa pregunta que nos planteamos inicialmente y vamos a definir, de acuerdo a unos estamentos, cuáles son esos retos que se vienen en atención domiciliaria en la práctica odontológica. Por último, vamos a tener unas conclusiones y espero que al final podamos con todos ustedes compartir, abrir los micrófonos para que hagamos una discusión, ¿cierto? Digamos que no sería tan ideal, no sería óptimo que nos quedemos solamente con la mirada que yo les voy a presentar hoy, sino que además en el grupo de asistentes sé que hay personas que trabajan en la odontología domiciliaria y me encantaría que pudiéramos generar una discusión que nutra pues como el conocimiento de todo respecto a estos temas. Para iniciar, les presento una imagen de la ciudad de Medellín. Cuando inicié mi trabajo como odontólogo domiciliario, me mostraron una de estas imágenes y me dijeron, ¿usted qué ve en esa imagen? Entonces, digamos que cualquier persona que esté expuesta ante esta imagen, lo primero que diría es, bueno, no sé, yo veo la Universidad de Antioquia, o veo no sé, el metro de Medellín, o veo una parte de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Y todas esas respuestas o afirmaciones que se están realizando respecto a esa imagen que se está observando son válidas, pero no debería ser la mirada que un profesional de la salud tenga sobre un territorio al cual digamos que a inmiscuirse o a participar dentro de él cuando brinda atención domiciliaria. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como decir que Medellín es la segunda ciudad más importante del país, o que la temperatura promedio de Medellín son 24 grados centígrados, o que más o menos Medellín tiene una distribución de 712.000 viviendas y que la gran mayoría de esas viviendas, con unas 658.000, están ubicadas en una zona urbana de la ciudad. Eso es una mirada, digamos que territorializada, pero que no abarca a profundidad las necesidades en salud que tiene un territorio. Entonces, el primer llamado es cuando uno se enfrenta a una población, cuando uno hace parte de un equipo de salud, tiene que preguntarse mucho más allá de cuáles o cuántos son los habitantes de un territorio determinado. Hay preguntas que deberían trascender digamos, esa particularidad y que vamos a ir denotando a medida que avance la exposición. Yo les traigo, digamos que algunas de esas preguntas que considero importantes y que vamos a ir desarrollando a medida que avance la exposición un poco más a profundidad. Primero, ¿quién es el actor clave de salud en un territorio determinado? Es decir, ¿quién o quiénes son esas personas que pueden ayudar a los profesionales de la salud a que su mensaje no solamente sea recibido, sino que se pueda expandir? Algo supremamente importante y supremamente fundamental. ¿Cómo percibimos la salud y la enfermedad? ¿Qué significa para la gente la salud y qué significa para la gente la enfermedad? Porque puede que para un paciente que es en lo total haber perdido toda su dentadura no sea, digamos, que una consecuencia de enfermedad, pero los profesionales en salud, los odontólogos, podemos percibir claramente que sí, porque a partir de ese acontecimiento o de esos acontecimientos surgen un montón de variaciones digamos que en la homeodinámica de un ser humano. Entonces miremos cómo la enfermedad y la salud puede tener una percepción diferente de acuerdo al entorno en el cual nos estemos moviendo. ¿Cómo se mapea la salud en la comuna? ¿Quién impacta los determinantes de la salud? Un punto importantísimo que me hace recordar al profesor Hugo Montoya y digamos que su énfasis en hablar de determinantes de la salud, que lo vamos a puntualizar mucho más adelante. ¿Cómo ampliar la participación en salud de la comuna? Otra pregunta muy importante. ¿Cómo lograr que ese mensaje que yo le estoy dando a un líder comunitario pueda llegar, digamos que a muchas más personas, que el mensaje se pueda diversificar y que a su vez muchas personas se puedan ir beneficiando de todas esas, digamos que de todas esas atenciones en salud que nos van a llevar pues digamos que una meta adecuada para todos? Y por último es herramientas las comunidades para ejercer su derecho a la salud. Las personas en los territorios saben que tienen derecho a la salud, sí, sí lo saben, pero digamos que no, en algunas oportunidades no tienen las herramientas suficientes para poder ejercer ese derecho a la salud que sabe que tienen.
¿Cómo vamos a hacer nosotros como profesionales, como odontólogos, como médicos, como enfermeros, como cualquier profesional de la salud, para enseñarle a un paciente, para decirle a una persona, usted tiene derecho a que le hagan ese procedimiento? Ese dolor que tiene puede ser atendido por su EPS con la mayor prontitud posible. Entonces, son este tipo, digamos que de asuntos los que nos llevan a cuestionarnos no solamente sobre la práctica del odontólogo y su relación con la boca, sino con el entorno y con todo lo que se desenvuelve en estos puntos. Vamos a hablar un poco de atención primaria en salud. Vamos a hablar un poco en este punto de lo que es la atención primaria en salud. La atención primaria en salud, según la Organización Mundial de la Salud, es una estrategia de la salud que puede garantizar o que busca garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar para unas personas en un, digamos que en un espacio determinado. ¿Por qué? Porque está centrada en la atención y en las necesidades que tiene la gente puntualmente. Es decir, si usted necesita esto, yo como actor de salud le voy a brindar esto, porque voy a solucionar esa necesidad que usted tiene puntualmente para que usted se beneficie. Y va a ser tan próximo como sea posible del entorno de esos pacientes. Una de las preguntas que les traigo en este momento es, ¿qué hay más próximo al entorno de un paciente que el domicilio en el cual digamos que permanece la gran mayor parte del tiempo? Entonces, vemos que acá hay un asunto muy importante y empezamos a relacionar todo lo que estamos diciendo con el domicilio, ¿cierto? Lo más cercano a un paciente como tal es el domicilio. Al respecto, entonces la Organización Mundial de la Salud ha destacado tres componentes que caracterizan la atención primaria en salud. El primero de esos componentes es la coordinación y la completitud de los servicios de salud en el marco en el que son esenciales. La atención primaria. Entonces estábamos hablando sobre la atención primaria en salud, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia que tiene el odontólogo en cuanto a atención primaria en salud se refiere? ¿Y cuál puede ser el papel del odontólogo en una comunidad determinada? Pero para eso, inicialmente vamos a definir qué es atención primaria. Entonces, estamos hablando que según los términos de la Organización Mundial de la Salud, la atención primaria es una estrategia de salud que tiene como objetivo garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar, y que dado, digamos que su definición es incluyente por definición. Busca centrar sus acciones en todas las necesidades inmediatas que tengan las personas. Es decir, que el proceso de atención sea continuo y que se puedan establecer una articulación lo más conveniente posible desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Eso es lo más importante. Pero además, y acá digamos que una de las ideas principales de la exposición es que esa atención primaria en salud se preste tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de una persona. ¿Y qué hay más próximo del entorno cotidiano de una persona que su domicilio? Esa es una de las, digamos que las reflexiones más importantes que debemos tener. El mayor tiempo en el cual estamos habitando un territorio, estamos en nuestra vivienda. Y eso es importante tenerlo como consideración. La Organización Mundial de la Salud entonces destaca tres componentes que son fundamentales y que nos van a caracterizar esa atención primaria en salud. ¿Cuáles son? La coordinación y la completitud de los servicios de salud, en el marco en el que pueden entender que la atención primaria es esencial y que además todas esas acciones políticas estén basadas en un enfoque multifactorial e intersectorial. Ahorita vamos a desmenuzar un poquito eso y lo vamos a ver, digamos que desde los ejemplos. Pero además es un modelo de atención que reconoce las condiciones vitales de una persona en un, digamos que en un lugar determinado. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Unos datos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son? Y es que al menos unos 3.600 millones de personas en el mundo siguen sin disfrutar una cobertura plena de los servicios de salud esenciales. No estamos hablando, digamos, que de servicios de salud complementarios ni nada por el estilo, sino esenciales, que hacen atribución casi que a la vida misma. Ampliar las intervenciones en atención primaria de la salud podría salvar alrededor de 60 millones de vidas en el mundo, que es un dato también bastante llamativo. Y que para lograr
las metas en materia de APS, se requiere una inversión adicional de aproximadamente $200 millones en el mundo para lograr lo que hasta el año 2000 era un objetivo muy particular que no se pudo cumplir y que después se fue modificando con el tiempo. Continuemos con la siguiente, por favor. En este punto de la presentación, entonces vamos a hablar sobre la atención domiciliaria en salud en el mundo. Vamos a traer a colación un ejemplo de cómo funcionan algunos de los sistemas, o en específico, pues específicamente uno, de salud domiciliaria pues, en el mundo como tal. Entonces, tenemos una línea del tiempo. Esta línea del tiempo la voy a abordar de una manera, digamos, que superficial, entendiendo que la odontología nace junto con el ser humano, junto con el enfermar, el envejecer y el morir. Y que desde periodos como la paleopatología ya se estaban hablando de algunas alteraciones a nivel del sistema cráneo-cervicomandibular, como la osteomelitis, como focos infecciosos, como artrosis, también digamos que involucrando las articulaciones, como su nombre pues lo indica, pero también la articulación temporomandibular, que es de nuestra, digamos que de nuestra incumbencia. Además, el humano cambia su modo de conseguir alimentos y comienza a cultivarlos. Es uno de los primeros, digamos que uno de los primeros reportes que hay sobre atención domiciliaria y salud domiciliaria. Es una de las características más importantes que se tienen que se traen pues como a colación. Continuando por esta parte, tenemos entonces que en el periodo 3000 a.C., en algunos templos de Babilonia se encontró un juego de instrumentos de higiene dental, lo cual indica que lo que era llamado anteriormente el gusano de los dientes hacía parte de un concepto mágico religioso. Lo que quiero que noten en este momento de la historia es que ya se empieza a hablar de templos, ya se empiezan a hablar de algunos acontecimientos que podríamos traer a colación a los tiempos de hoy a lo que significa el domicilio. Algunos templos de salud eran los que se encargaban de recibir a las personas enfermas y dejarlos en esos espacios aislados que se denominaban periodos de incubación. Eran espacios totalmente cerrados y que no permitían pues, que otras personas ingresaran al espacio donde estaban las personas enfermas de alguna alteración como tal. En Egipto también se entregaron múltiples recomendaciones del cuidado de la boca y digamos que se lograron alcanzar algunos conceptos como que demasiado vinagre es malo para los dientes, que era como uno de los planteamientos que se hacían en la época y que también involucraban al domicilio donde estaban los pacientes. Siguiente, por favor. En 1813, algunos centros de beneficencia, grupos de mujeres voluntarias en Carolina del Sur, iniciaron algunos primeros esfuerzos para brindar servicios de atención domiciliaria. Estas mujeres no estaban capacitadas, pero fueron las primeras en brindar atención directa en los hogares de las personas. En 1814 nace una modalidad que se conoce como la enfermera visitante, es decir, que ya no partían desde los centros hospitalarios, sino que ya estábamos visualizando el hogar, el domicilio de la persona como un posible escenario para prestar servicios de salud. En 1875 se empezaron a capacitar, a organizar y a crear prácticas estandarizadas de enfermeras de distrito que trabajaban dentro de los hogares de las personas. Además de entender o de atender esas necesidades físicas de las personas, estas enfermeras visitantes trabajaron para enseñar a las personas con menos recursos, a los enfermos, cómo se propaga la enfermedad y cómo mantener un hogar limpio para precisamente evitar que esa propagación de la enfermedad fuese mucho más grande. Para 1890, la cantidad de entidades o de, digamos que de centros de beneficencia ya era muy grande en el mundo. Entonces, digamos que esas asociaciones de salud ya se encargaban de ir a los domicilios y directamente atender a sus pacientes o visitar a sus pacientes en esos hogares. En 1909 hay digamos que un hito, es bastante importante porque se empiezan a crear una serie de seguros de vida en los que los profesionales de la salud brindan servicios de acompañamiento domiciliario con la esperanza de reducir la cantidad de personas que estaban haciendo parte de los centros hospitalarios, ¿cierto? Digamos que, y como se trató en la conferencia anterior,
la atención domiciliaria siempre va de la mano con la atención hospitalaria y entre ambas buscan hacer, digamos que algún equilibrio sobre la estabilidad y la dinámica de los pacientes. Y eso también es pues como un asunto bastante importante. Algunos autores importantes o algunas personas importantes en atención domiciliaria, Lilian Wall, por ejemplo, enfermera, que para su periodo, digamos que de trabajo, logró hacer alrededor de 550.000 visitas domiciliarias en 100.000 pacientes diferentes, y es uno de los antecedentes pues, más relevantes que quiero traer a colación. Siguiente, profe, por favor. Por último, podemos empezar a decir que entre los años 1915 y 1947, dadas las circunstancias de la época, la atención hospitalaria tomó gran importancia. Entonces, se disminuyó notoriamente el número de entidades dedicadas a lo que es la atención domiciliaria. Empezaron a aparecer nuevas modalidades de hospitalización domiciliaria, con la misma necesidad de seguir disminuyendo la hospitalización, y en el mundo empezaron a aparecer algunos seguros que trataban de dar hospitalización domiciliaria, como en el Reino Unido, como en Francia y como en algunos otros lugares del mundo. En 1978, como es conocido por todos, entonces empezamos a hablar de la Declaración de Alma, ¿cierto? Cuyo objetivo es salud para todos en el año 2000. Es un hito bastante importante que enseguida vamos a ver que no se cumplió, pero que se generan una serie de estrategias para lo que venía después del 2000. Y entre ellas es algo de lo que vamos a hablar pues como a continuación. Por último, en esta escala de tiempo, quiero mencionar el registro de los profesionales en atención domiciliaria y traer a colación algunas de las personas más importantes en atención domiciliaria odontológica que han existido en la ciudad. Vamos a tratar también de explicar eso un poco más adelante y cuál es la importancia que tiene para el desempeño hoy en día de nuestra profesión odontológica en los domicilios. Continuemos, profe. Algunos sistemas de salud en el mundo, digamos que se caracterizan por haberle apuntado al cuidado domiciliario de las personas como uno de los ítems más importantes a desarrollar. Entonces, el 11% del Producto Interno Bruto de Dinamarca se destina al sistema sanitario. La característica que tiene este sistema de atención en salud es que el médico de atención primaria es el eje fundamental del sistema. Es decir, que a partir de él se hacen una serie de legislaciones, se derivan una serie de presupuestos y de coordinaciones anuales y unos seguimientos para poder establecer una serie de la hora. Me profe con la siguiente, por favor. Exacto. Entonces, el médico de atención domiciliaria, como lo estamos viendo en este momento, es el centro del funcionamiento del sistema. Bajo su responsabilidad está más o menos el 99% de la población, y bajo la responsabilidad de los seguros privados, únicamente el 1% de esa población. La característica de ese médico de atención domiciliaria es que tiene bajo su cuidado alrededor de 1.600 a 2.800 pacientes. Debe responder más o menos por la estabilidad dinámica de estos pacientes a través de una serie de estrategias. Esas estrategias, por supuesto, incluyen al odontólogo. ¿Cuál es la característica más importante de este tipo de sistemas? Es que, al menos en lo que compete al componente odontológico, hasta los 18 años de edad, el sistema asume todos los costos necesarios en la atención. ¿Y qué estoy diciendo yo implícitamente cuando hago referencia a que hasta los 18 años el sistema asume todos esos costos? Que hasta los 18 años yo puedo tener una persona con su dentición completa en unas buenas condiciones, lo que quiere decir que al final eso puede traer una repercusión directa sobre el estado de salud de las personas y disminuir los costos para el mismo sistema. Eso tiene, digamos que, unas repercusiones importantes que vamos a ver adelante, o más adelante. Iniciando con alguna de ellas, y es que no vamos a requerir, por ejemplo, hospitalizaciones. Entonces, inmediatamente los costos de funcionamiento de los sistemas de salud van a disminuir. Y que además esa condición médica desfavorable no se va a empeorar, porque simplemente y llanamente no existe. Si yo tengo un paciente bajo un control establecido,
pues va a ser mucho más sencillo el mantenimiento de su salud a lo largo del tiempo que si este paciente estuviera bajo otras condiciones. Continuemos, por favor, profe. En este momento, entonces, traigo a colación un artículo que me llamó la atención, denominado el modelo de atención como piedra angular de los resultados de salud de pacientes con enfermedades crónicas. Es un artículo de la revista colombiana de reumatología en el cual digamos que se presentan tres conclusiones importantes. El primero es que, de acuerdo a la OPS, la gestión preventiva de factores de riesgo, niveles básicos de atención y diagnósticos oportunos podrían evitar miles de muertes en el mundo, lo que digamos que ratifica lo que veníamos hablando al inicio de la exposición. Segundo, es que el modelo de atención en salud es cada vez más ambulatorio y muchísimo más domiciliario. Y tercero, es que en el ámbito hospitalario obedece o debería obedecer únicamente al manejo de esas complicaciones derivadas del estado de salud de una persona y que los otros escenarios puedan ser atendidos bajo la atención domiciliaria. Entonces miremos cómo se puede presentar un cambio importante como para esta época. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. En este siguiente artículo les traigo la visita familiar desde los determinantes sociales de la salud. Es un aporte que hace la enfermería a la atención primaria y que, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, profe, se enmarcan los determinantes sociales más importantes que pueden generar, digamos que una repercusión directa sobre la salud de las personas. Entonces acá, en este espacio, traen a colación, por ejemplo, la educación, el ambiente laboral, el agua y el saneamiento, los servicios de atención en salud, la vivienda, las redes de seguridad social y uno muy importante que a veces no se considera en nuestro medio y es el tiempo libre. Desde los determinantes de la salud, podríamos, digamos que establecer toda una presentación, pero lo más importante es que se entienda que al final estamos atendiendo a un paciente que está en un domicilio y que el domicilio se encuentra en un espacio y que ese espacio responde a unas necesidades propias de un ambiente determinado y que a partir de eso podemos encontrar algunas condiciones que nos llamen o no la atención y que eso va a influir de una manera directa sobre el estado de salud de las personas. Continuemos, por favor, con la siguiente. En este momento de la presentación, entonces vamos a pasar a definir de una forma muy sencilla qué es la atención domiciliaria. Es aquella atención que presta un profesional de la salud en el domicilio de su paciente, pero no solamente en el domicilio de su paciente entendido como un espacio físico, como de infraestructura, sino dentro del ámbito de su hogar y con su entorno familiar acompañando a ese paciente. Nacen entonces de esa definición algunos términos importantes como lo es el médico de cabecera y es esa persona cercana a la cama del paciente donde se realiza la atención que tiene con el paciente un contacto físico y emocional. Algo importante de esta definición es que parte del estado físico como definición importante para poder atribuir a lo que es la atención domiciliaria. Eso es importante, pero también es importante que miremos, y basados en estas dos preguntas que les voy a realizar a continuación, ¿cuál es el mejor sitio para ser atendido cuando una persona está bajo una condición determinada? ¿Cuál sería el mejor sitio o el mejor lugar para ser atendido cuando estamos sanos? ¿Y cuál es el mejor lugar para ser atendidos cuando estamos enfermos? Creo que son dos preguntas que nos pueden llevar a la conclusión de que cuando estamos sanos no queremos exponernos a enfermar, entonces no queremos visitar el hospital. Y cuando estamos enfermos, estamos tan enfermos que no queremos exponer a otros, pero tampoco queremos exponer a médico en ese momento, entonces queremos estar en el domicilio. Entonces miren cómo a medida que vamos avanzando en la presentación, todos estos ítems van apuntando hacia lo mismo que es el domicilio como tal. Siguiente, profe, por favor. La atención domiciliaria a lo largo de la historia ha tenido una serie de, digamos que, de tropiezos. El primero de ellos es el deterioro de la atención primaria en salud por muchos de los sistemas de salud en el mundo que se han concentrado en la enfermedad y no han tenido como eje fundamental la salud. Lo segundo es la descapitalización, porque hemos invertido cada vez en la nueva modernidad, en tener aparatajes muchísimo más costosos
que puedan implementar tratamientos innovadores, pero no nos hemos concentrado en lo que realmente es importante, y es tener un paciente sano y mantenerlo sano a lo largo del tiempo. Y por último, precisamente, esa desorientación profesional a la cual hago atribución, que la trae que la nueva modernidad. Esa nueva modernidad nos ha abierto algunas puertas, pero la atención domiciliaria basada en la salud también nos puede abrir otras puertas y otros escenarios en los que como profesionales nos podamos desenvolver. Para el punto número 4, siguiente, profe, por favor, traemos un poco de lo que ha sido la práctica odontológica en la atención domiciliaria. Entonces, en este punto, quiero hacer referencia a una entidad y a una persona, siguiente, por favor, a una entidad que es la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Esta información fue aportada por el Servicio de Odontología Domiciliaria de la Facultad, en el cual reportan que entre el año 2019 y el año 2023 se han atendido a esta modalidad 516 pacientes y que el número de estudiantes que ha participado de este proceso más o menos es de unos 70 pacientes y que se han logrado realizar algunas remisiones a otras especialidades y otras profesiones de 69. Entonces son datos que la doctora Oriana en compañía de los estudiantes del pregrado de la facultad han podido lograr, y yo considero que es un avance muy importante para tratar de modificar esa visión que hemos tenido de la práctica odontológica como tal. En la siguiente diapositiva no hago referencia, digamos que a una entidad, sino a una persona. No sé si está conectado el doctor Ernesto Luna Maldonado, pero primero manifestarle pues como la admiración y el respeto por toda su carrera profesional y por habernos entregado este artículo tan diferente. Es un artículo que el doctor escribe contando su experiencia anecdótica desde su práctica domiciliaria y sobre sus 29 años de trabajo en odontología geriátrica domiciliaria. Entonces es un artículo muy llamativo porque él cuenta todos esos avances que ha tenido la odontología domiciliaria, cómo se le miraba a él, digamos que de una forma despectiva por la práctica que estaba haciendo, y él les decía, no, es que el odontólogo puede estar en el domicilio de las personas y puede hacer cada vez de ese espacio físico, una mejor experiencia para que sean atendidos y para que puedan conservar sus niveles de salud de una forma adecuada. Entonces, digamos que este servicio data del principio de los años 1990, justo hasta antes de iniciar la pandemia por COVID-19. Entonces, los invito para que lo puedan, pues, como revisar y digamos que lo puedan consultar. En la siguiente diapositiva tenemos entonces, para ir resumiendo un poco lo que llevamos hasta ahora, cuáles son esas ventajas que tiene la práctica odontológica en el domicilio. Entonces, ¿me colaboras, profe, por favor, con la siguiente diapositiva? La primera ventaja es que evitamos el desplazamiento del paciente y el riesgo de complicación de sus posibles enfermedades. Lo segundo es que se incentiva la higiene bucodental en los grupos de pacientes atendidos, pero no solamente en ellos, sino también en sus entornos. Porque a diferencia de lo que hacemos en la práctica clínica habitual, cuando nos vamos a un espacio domiciliario, no solamente estamos trabajando paciente, sino educando de una u otra forma su entorno. Entonces, la enseñanza y lo que estamos aplicando en ese paciente se multiplica con su entorno familiar. Y lo más probable es que su entorno familiar pueda multiplicar esos conocimientos en otros espacios. Lo tercero es que podemos formar cuidadores, mejorar las condiciones de trabajo y aumento de la calidad de vida. Reconocer el entorno del paciente, porque cuando estamos sentados únicamente en nuestro consultorio, tenemos un paciente que tiene un motivo de consulta, solucionamos el motivo de consulta, pero no tenemos una relación directa de ese paciente con los espacios en los que él se desenvuelve. Cuando estamos haciendo una práctica que, digamos, que repercute o que tiene como centro también su domicilio. Y lo otro, por supuesto, que hemos hablado durante toda la presentación, es que estamos disminuyendo la demanda intramural, que es otro aspecto importante. Pero también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Siguiente, por favor, profe. La primera son los costos del equipamiento y del personal. La atención domiciliaria no es una atención, digamos que en recursos económicos, sino que requiere alguna inversión. Lo segundo es las limitaciones relativas a los procedimientos que vamos a hacer. Los odontólogos que hacen netamente procedimientos de baja y mediana complejidad. Lo tercero es poder articular el trabajo interdisciplinario. Es decir, ¿cómo le digo yo al nutricionista que hace
salud, que la nutrición empieza por la boca y que la digestión empieza por la boca y que conservar los dientes en boca sanos es importante para conservar la salud sistémica del ser humano. Pero además, la disposición y el conocimiento del equipo profesional. ¿Qué tan dispuestos estamos para irnos a las comunas y trabajar en los domicilios de las personas y salir de la comodidad del consultorio? Y además, una que es muy importante, yo diría que de las 5 que les quiero presentar, y es cómo garantizamos la continuidad en los procesos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. En el quinto punto, siguiente por favor, les quiero contar lo que ha sido la experiencia profesional en atención domiciliaria en personas con discapacidad. Profe. Entonces, en mi primera experiencia profesional, recién egresado de la facultad hace un año, tuve la oportunidad de pertenecer a un equipo de trabajo multidisciplinario que estaba conformado por fisioterapeutas, por nutricionistas, por enfermeras, por psicólogos, por abogados y por odontólogos que iban, digamos que viajando, por decirlo de alguna forma, por toda el distrito de Medellín. El objetivo de esos viajes era visitar personas con discapacidad en sus hogares. ¿Cómo lo hacían? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Lo primero es que antes de ir al domicilio teníamos que presentar una planeación de esa visita domiciliaria. El día que llegaba la visita domiciliaria, hacíamos un desplazamiento hacia el lugar donde íbamos a visitar el paciente. Hacíamos una presentación del profesional porque a diferencia de lo que uno piensa, no todas las personas saben para qué va un odontólogo a una casa o por qué el odontólogo está en una casa en la que la persona que va a visitar con discapacidad es una persona con un diagnóstico de entulismo total. ¿Por qué va el odontólogo allá? ¿A qué va el odontólogo si no hay dientes? Entonces, todo ese tipo de cosas hacen parte de la explicación del contenido de la visita domiciliaria. Hacíamos una anamnesis exhaustiva, porque como nos estamos enfrentando a un tipo de población con discapacidad, normalmente obedecía a pacientes polimedicados, a pacientes con muchas alteraciones de tipo sistémico que nosotros debíamos conocer. Hacíamos una valoración extra e intraoral, como con un par de guantes, con una gasa y con un bajalento. Así, nada más así. Hacíamos enseñanza en higiene bucal, elaborábamos unos compromisos y también tratábamos de darle un seguimiento a ese paciente. ¿Qué pasa entonces? La siguiente diapositiva. Tenemos un paciente, estamos haciendo una visita domiciliaria y tenemos una pregunta fundamental después de haber cumplido con estos pasos o requisitos. ¿El paciente está sano? Si la respuesta es sí, le dábamos unas recomendaciones y le invitábamos a que el seguimiento lo debería hacer la EPS. Había o existía otra pregunta que nos debíamos plantear, ahí hablo del trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, y es: ¿el paciente necesita acompañamiento por otro profesional de manera prioritaria? ¿El paciente necesita que la enfermera venga de forma prioritaria a su hogar? ¿El paciente necesita que el fisioterapeuta venga de manera prioritaria a su hogar? ¿O cualquier otro profesional del equipo? Esa debería ser una pregunta y el odontólogo debería tener los criterios suficientes para decir sí o no. Si lo necesitaba, pues hacíamos la interconsulta y podíamos tener como la atención del profesional que necesitábamos. Si el paciente no está sano, entonces tenemos una serie de condiciones muy importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Esas fueron algunas de las situaciones que nos encontramos en esas visitas. Algunas situaciones llamativas: lesiones sugestivas de virus de papiloma humano, algunas lesiones de tipo ulcerativa con algunas características que nos llamaron mucho la atención, algunas lesiones de tipo tumoral y algunas urgencias odontológicas, por supuesto, que, que digamos, se presentan con mucha cotidianidad, pero que no tienen una solución oportuna. Teníamos tres caminos fundamentales, partiendo de que necesitábamos remitir esos pacientes. El primer camino es la EPS, pero la EPS tiene un problema fundamental y los tiempos, porque los pacientes que necesitaban una biopsia en estudio histopatológico, las citas no las estaban dando con cirujano oral para aproximadamente 8 meses. Entonces ahí no podíamos garantizar una articulación. Las entidades particulares teníamos la ventaja del tiempo, pero la desventaja del costo. Claro, teníamos la cita para mañana a las 8 de la mañana, pero el costo de atención es de una cantidad de dinero determinada que no puede ser asumida por el paciente.
Entonces aparece una tercera opción, que se las quiero pues, también presentar, y es la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Acá, a través de este espacio, a través de las doctoras que nos abrieron las puertas de la facultad, la doctora Paula, sobre todo el servicio de urgencias y el servicio de estomatología, teníamos la ventaja del tiempo y el costo. Eran dos grandes ventajas porque las citas las podíamos conseguir con un tiempo corto, es decir, que podíamos darle atención a una situación de estas en aproximadamente una semana, y el costo iba a estar muy por debajo de lo que son las entidades particulares. Y al final de todas acá, es decir, que los pacientes pudieran ahorrarse en tiempos de tratamiento más o menos un año, que sería como la fase inicial, o sea, la fase diagnóstica sobre su situación clínica determinada. Pero además, siguiente diapositiva, por favor, podríamos trasladar el ámbito domiciliario al aula de clases para enseñarle no solamente a las personas, que eran los pacientes, que se denominaban autocuidadores, sino a su entorno, a los cuidadores de esas personas con discapacidad, algunas cosas que son fundamentales sobre el estado de salud y sobre todo sobre el estado de salud bucal, pues en componente lógico como es la odontología. ¿Qué les enseñábamos? Cosas sencillas. ¿De qué color es la mucosa? ¿De qué color es la boca? Entonces las personas saben que la boca es rosada y que cuando algo no está rosado, hay una variación de la normalidad que se puede denominar una alteración. No necesariamente una enfermedad, pero una alteración. Y eso tiene una repercusión, y es que las personas van a consultar. Y si las personas consultan de forma oportuna, los tratamientos van a ser mucho más efectivos que si nosotros no nos estuviéramos desplazando a la comuna a decirle al paciente que tiene esa variación de la normalidad y que necesita consultar. Entonces, es otro punto que resalto de la atención domiciliaria. Siguiente, por favor. En el sexto punto, vamos a hablar un poco de lo que viene respecto a la reforma de la salud y la atención domiciliaria. Entonces, aquí hay algo denominado como la hospitalización en casa en el marco del nuevo modelo de atención. Los enfoques se modifican. Partimos del enfoque territorial, el enfoque de determinantes sociales que lo hemos trabajado, de interculturalidad y del derecho a la salud. Los equipos médicos, que es el segundo punto, necesitamos una capacitación y una formación. ¿Para qué? Para trabajar en equipo. Para que el médico, por ejemplo, entienda la importancia de la enfermera, pero que a su vez entienda cuál es la importancia del odontólogo en ese equipo médico de salud, en ese equipo médico territorial que se va a desplazar a un lugar determinado a hacer una valoración de un paciente, desarrollar esas capacidades y hacer una identificación y una activación de una serie de rutas. Es decir, yo encontré una situación clínica en un paciente determinado en su domicilio, pero necesito que esa situación sea resuelta. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Nacen entonces el tercer punto fundamental de esto que estamos trayendo a colación, y es los equipos complementarios. ¿Para qué? Para brindar un diagnóstico temprano, una activación de una respuesta y un acompañamiento y un seguimiento a esa persona que está siendo visitada, con el objetivo de disminuir las agudizaciones, los ingresos hospitalarios, de que todos trabajen interdisciplinariamente y que al final quien se beneficie sea un paciente. Siguiente, por favor. Siguiente, profe, por favor. Entonces, estamos hablando de un modelo de atención que promueve la atención primaria como eje fundamental, que ese modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo responde a una necesidad imperiosa de garantizar el derecho a la salud, de llevarlo de los libros a la realidad, a las comunas, a los domicilios, a los barrios, a los pacientes. Que esa prevención, como pilar fundamental del sistema de salud, que incluye el conjunto de instituciones, políticas y programas de acción, se articule. Que todo eso trabaje conjuntamente para que se puedan brindar una serie de respuestas en cualquier tipo de modalidad, en salud, pero también en los domicilios, que el profesional de la salud pueda ir hasta el domicilio y que puedan tener las dinámicas de cómo funciona ese territorio que está visitando. Acá hay una pregunta fundamental en la siguiente diapositiva, por favor, y es, ¿qué viene para los odontólogos en la reforma de la salud? Lo primero es gestión del riesgo de las comunidades, orientación y participación del riesgo de la familia, ante atención intercultural, teleodontología, capacitación de líderes comunitarios y práctica clínica privada que seguirá existiendo. Diseño de planes de intervención familiar y comunitario en salud bucal. Actividades de prevención de la enfermedad. Atención clínica domiciliaria de baja y mediana complejidad. Y participación
equipos y niveles o equipos complementarios. Estos aspectos que están subrayados en negro, que están, digamos que con un color negro en los bordes, todos los que tienen esa característica incluyen el domicilio de las personas. Entonces miremos cómo se puede empezar a, digamos, a generar una nueva mirada de la odontología desde el domicilio. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. En la siguiente diapositiva, entonces, básicamente queremos modificar que en Colombia las patologías bucales son de mayor prevalencia en el grupo de enfermedades no transmisibles y que muchas veces las condiciones no se consideran como enfermedades o las personas no las consideran enfermedades, entonces tampoco hay un reporte muy preciso de ello, que constituyen uno de los gastos de bolsillo en salud más alto para los hogares. Y que además, un dato bastante preocupante, es que la proporción de personas que han perdido uno o más dientes fue del 82% entre los 34 años. Entonces, los odontólogos para intentar modificar esto que estamos presentando. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos de la atención domiciliaria en la práctica odontológica? Yo creo que hay 4 asuntos importantes. En esta diapositiva presentamos 3, en la siguiente presentaremos el cuarto. A nivel gubernamental, que el sistema de salud garantice la accesibilidad, la longitudinalidad y la coordinación de estos equipos de salud, que se hagan una modificación de enfoques territorial y diferencial, y que por último las condiciones de trabajo sean dignas para el personal de la salud, para que se pueda, por ejemplo, desplazar a un territorio alejado. No solamente condiciones dignas en cuanto a darle una infraestructura pertinente y permitirle que viaje o que vaya a un domicilio de una persona, sino también todo eso que rodea la vida, o sea, la diversión del profesional, las actividades del profesional, todo eso, tratar de garantizarlo para que cada vez sea más la descentralización de la práctica odontológica y se vaya mucho más a la periferia del país. La academia también tiene unos retos y es formar a los estudiantes en sitios apartados para que puedan ejemplificar realidades y la cotidianidad de diferentes grupos poblacionales. Que los requisitos académicos se enfoquen en esas necesidades de los pacientes, que se discuta sobre atención primaria en salud, que se discuta sobre el devenir de la práctica odontológica de cara a todas estas reformas que se están planteando. ¿Cuáles pueden ser esos nuevos escenarios del odontólogo en un equipo de salud? ¿Por qué somos importantes los odontólogos para esos equipos de salud? ¿Por qué vamos a participar a partir de ahora activamente en esos equipos de salud? ¿Cómo nos vamos a formar? ¿Qué vamos a aprender para poder estar, digamos, entre comillas, a la altura de un equipo multidisciplinario y que se puedan desarrollar con efectividad todas esas acciones en salud? Gremial, discutir la atención primaria en salud y su relación con el devenir de la práctica odontológica. Ustedes que están acá están interesados en este tipo de temas. Ustedes que son del gremio están interesados en, digamos que en la capacitación y en la diversificación de esos escenarios de práctica. ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos hacer los odontólogos aparte de lo que compete a la práctica clínica únicamente? Eso para diversificar la práctica odontológica, diseñar programas de intervención colectiva, entre otras, y lo que ya hemos mencionado pues con mucha, de forma reiterada, es trabajar interdisciplinariamente, que necesita una formación exhaustiva, una capacidad de escucha importante para poder al final elegir lo más importante o lo más adecuado para un paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay unos retos de tipo personal. Yo creo que los compañeros que trabajaron conmigo se van a reír un poco en este momento porque ingresar en el domicilio de una persona es convivir, al menos mientras dura una visita domiciliaria, con sus situaciones más profundas. Ve, tan raro, lo que pasa es que el odontólogo ingresó a un domicilio, pero no le prenden la luz, no hay luz para atender al paciente. ¿Qué será lo que está pasando? Resulta que no hay luz, o resulta que no hay agua potable, o resulta que las condiciones no están dadas para atender a ese paciente en ese momento. Entonces, como profesionales, ¿cómo nos vamos a cuestionar sobre un momento determinado como ese? Desplazarnos por la ciudad o por el territorio nacional tiene un riesgo implícito, es un riesgo constante, eso también hay que tenerlo presente. Entender que no siempre vamos a poder responder desde lo profesional hace parte también del proceso. Y encontrar a veces una simple dirección puede tardar horas, aun cuando en tu agenda hay muchos pacientes por visitar. Así no lo crean, en Medellín hay domicilios que increíblemente tienen la misma dirección y están lógicamente en lugares diferentes. Eso sucede en la ciudad. Entonces miren cómo todo ese tipo de retos se van como articulando y al final hacen que la atención domiciliaria sea un reto. Y por último es que en ocasiones, por razones de seguridad, respeto u otras,
debemos salir de los territorios, debemos salir del domicilio, debemos salir de las comunas, y eso a veces tiene una repercusión directa sobre la atención en salud que se le brinda al paciente. La atención domiciliaria, sin duda alguna, está llena de retos. Siguiente diapositiva, profesor. Por favor, en esta corta presentación, digamos que un poco saboteada por el tema de la luz, quisimos traer a colación, pero más, dale, que se debe estar viendo otra imagen ahí. Exacto, esa. En esta presentación, en esta corta presentación, quisimos darle pues como un poco de, de contenido de lo que es la atención domiciliaria. Quedan algunas cosas que pueden servir de reflexión, las vamos a trabajar en las conclusiones siguientes, profe, por favor, y que yo espero que los motiven a seguir pues, digamos que indagando sobre estos temas. La atención domiciliaria es muy antigua en la práctica odontológica. El conocimiento del territorio y de sus particularidades es fundamental para la atención domiciliaria. Esta nueva modernidad a la que nos enfrentamos hoy hace un llamado sí o sí al trabajo interdisciplinario, algo para lo que los odontólogos hemos sido un poco, digamos que un poco alejados. Debemos definir el rol y la participación del odontólogo como agente de salud, no solamente como agente interesado por otro tipo de actividades como la cosmética, sino también cuál es el papel nuestro en estos equipos de salud. Siguiente, por favor. Es que los entes gubernamentales, la academia y los profesionales tenemos grandes retos frente a la atención domiciliaria. Tenemos, digamos que una serie de retos y debemos enfrentarlos. Este es el momento para enfrentarlos, porque ese modelo de salud apunta a una nueva visión profesional y porque además deberíamos de tratar de garantizar la continuidad en los procesos de salud que beneficien a los pacientes y por supuesto sus estados de salud como tal. Siguiente, profe, por favor. Bueno, yo creo que en este momento podemos darle como apertura al público. Si tienen alguna pregunta, algún comentario particular por realizar, pues estaré acá abierto para escucharlos. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Pablo, excelente presentación. Logró pues como concretar muy bien usted como lo plantea, esas nuevas alternativas y que no son tan nuevas, sino que realmente son ejercicios a los que hay que trabajarle para poder dar otra dimensión de cara a los retos que nos proponen pues los contextos sanitarios y los determinantes sociales. Jesús, podemos abrirle el micrófono para ver alguien si tiene chat o el chat para si alguien quiere hacer una pregunta del público. Profe, sí, ya quedaron abiertos hace ratico. Perfecto. De pronto a los asistentes, ¿alguien quiere hacerle una pregunta a nuestro ponente o alguna apreciación, felicitación también se reciben? Bueno, ahí hubo como un inconveniente, se fue la luz. Pero Cayeron. no, tenemos un público súper paciente y ve que nos ha esperado hasta el final y fue muy buena la presentación. Muchísimas gracias por haberse conectado. ¿Alguien del público de pronto? No, no veo pues como preguntas. Diana Robledo. El chat sigue desahabilitado. Diana Robledo dice que el chat sigue deshabilitado, Jesús. Doctora, pero puede hacer mientras tanto la pregunta por el micrófono. Pero básicamente es más o menos el tema de la normatividad en Colombia frente al asunto de prestar un servicio domiciliario, solamente se queda en la atención primaria. Perfecto. Sí, escucho bien, doctor Juan Diego. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo así de la normatividad se refiere básicamente a la normatividad de habilitación extramural para llevar este tipo de servicios domiciliarios o solamente por ahora se puede quedar en la atención domiciliaria, en la atención primaria y ya? Está haciendo referencia a la normatividad sobre habilitación en la atención primaria, ¿cierto, profe? ¿Es así?
habilitación de servicio, porque igual es una prestación, entonces de qué manera hacemos eso de la habilitación, toda la normatividad vigente en Estados Unidos, que para los servicios tradicionales en este caso como funciona, o solamente quedan en la atención primaria. Bueno, con respecto a la atención domiciliaria, yo pienso que hay que diferenciar inicialmente dos grandes conceptos. El primero es los grupos de profesionales que hacen atención clínica domiciliaria y el segundo son aquellos equipos profesionales que hacen atención primaria en salud en los domicilios de las personas en un determinado espacio, ¿cierto? Con respecto a la atención domiciliaria como tal, que involucra algunas atenciones, está definido que hay una normatividad vigente y que es la que se debe cumplir. Ya cuando uno pertenece, digamos que a los equipos multidisciplinarios, nosotros vamos bajo unos grupos, unas asociaciones que tienen que tienen esas habilitaciones y que tienen esos permisos establecidos. La que estaba transmitiendo desde Australia, desde Sydney. Ahora Margarita. Ya está muteada. Y ya cuando estamos en esos equipos multidisciplinarios y hacemos atención primaria en salud, la normativa ya está establecida, pero en esos equipos que pertenecen a grandes, digamos que a grandes entes de tipo gubernamental, por ejemplo, ellos ya tienen las autorizaciones y las condiciones de habilitación para que los profesionales puedan desplazarse hacia estos domicilios y que puedan brindar pues como una orientación adecuada respecto a los temas que le competen en atención primaria en salud. Entonces, si de pronto el doctor quiera agregar algo a la pregunta de la No, es que no escuché bien la pregunta porque el audio no se escucha bien. Pero doctora, le pregunto si tiene algo para agregar a la pregunta. ¿Y aquí dónde se activa el audio? No veo. Hugo, doctor Hugo, ¿tiene el audio activado? Ah, bueno, sí que me da la palabra. Ya puede, hágale bien pueda. Ya. Sí, señor. Bueno, gracias. Mi nombre es Hugo Alberto Gómez, yo soy el coordinador del Servicio de Salud Oral del Hospital Alma Mater. La propuesta, pues, es lo ideal en el ámbito del nuevo modelo de atención que se está proponiendo. Aunque ya se han tenido experiencias importantes al respecto. Algunos recordarán el trabajo que realizó la facultad entre el año 93 y 98 en el municipio de Río Negro, en el proyecto Unikelog. Allí eran equipos comunitarios que se trasladaban al hogar de los pacientes y allí realizaban atención primaria, valga la pena aclarar. Porque la odontología clínica tiene unas limitantes bien importantes. Lo decía el expositor, el tema del equipamiento, su costo, hace que sea bien difícil no poder trasladar una unidad odontológica al domicilio del usuario. Hoy seguimos teniendo unas barreras muy grandes para pensar en esto. Una bien importante es el modelo de formación de los profesionales actuales y futuros. Son modelos que ahí se ven en contravía del expositor, no están enfocados de acuerdo a las necesidades que tienen los pacientes. La facultad, por ejemplo, es un modelo demasiado humanístico, donde la práctica clínica ha quedado relegada a un segundo plano, lo que no permite que el profesional que hoy sale graduado pueda desarrollar sus actividades de una manera amplia. Y valga anotar que el proyecto de atención domiciliaria que la facultad viene realizando se hace en colaboración o en alianza con el Hospital Alma Mater. Allí se ve la conjugación de la atención en casa y la atención clínica,
que es necesario, porque no nos podemos quedar simplemente en el tema educativo con los pacientes. Nos falta mucho camino por recorrer. Es un tema bien importante y qué bueno que se le sigamos abriendo las puertas para que en un futuro no muy lejano sea real. Muchas gracias. Muchas gracias, Perfecto, doctor. doctor Juan Diego, ¿algo para agregar? Profe, no, yo creo que agradecerles a todos los asistentes, creo que fue un gran Pero público. tenemos una pregunta, tenemos otra Bueno, pregunta, ¿no? Que si era pues para está. agregar algo a lo que nombró el doctor. No. Digamos que de acuerdo con su comentario, de acuerdo con su comentario. Yo creo que también hay que pensarnos en unas nuevas formas de establecer la salud, ¿cierto? De establecer la salud, él bien lo comentaba, y es un tema en el que estamos incursionando así sea muy antiguo, pero yo creo que estamos recién empoderándonos los odontólogos de esa práctica. Entonces, nada, agradecerle el comentario. Perfecto, no, yo sí tenía algo para agregar y de pronto frente al señalamiento frente a la formación de la Facultad de Odontología, que es muy humanista, ¿cierto? Yo creo que también hay que tener en cuenta el contexto en el que nos estamos siendo formados, las lógicas de mercado, ¿cierto? También y lo nombraba Juan, frente a las complicaciones que se presentan en las maneras de contratación, que el trabajo odontológico cada vez sigue siendo más vulnerado, ¿cierto? Hasta por mismos empleadores del gremio, ¿cierto? Que hay que comprender que también hay una dinámica de que la práctica profesional venía en una lógica liberal, ¿cierto? Tradicional, y que a partir de la ley ciencia institucionaliza la práctica odontológica, ¿cierto? Y que eso conlleva que también se generen unas tensiones entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo en la profesión liberal, comprendiendo pues la salud como un asunto en su componente bucal de la universalidad en la atención, ¿cierto? Del continuo del cuidado y como lo planteaba Juan Diego, con relación a las problemáticas que hay en forma sistémica y también que comprender que hay unas lógicas del mercado que se están enfocando más hacia las especializaciones, el consumo de tecnologías y la cosmética. Y por eso yo me planteo que uno no puede minimizar tanto el asunto de la educación, porque nosotros debemos tratar ese es el problema cuando se nos plantea un paciente sano, ¿qué hacemos? Entonces nos seguimos concentrando en modelos de atención morbicéntrica y no podemos mirar las formas salutogénicas en las que se puede construir el proceso vital humano. Entonces, en ese sentido, doctor, yo sí quería plantear pues una diferencia con relación a esto, porque hay que entender que también la práctica odontológica, a como era en un inicio cuando era el odontólogo barbero, ¿cierto? O el odontólogo dentista, y a cómo se ha ido cambiando y las situaciones que ha conllevado las lógicas del mercado, el modelo sanitario, cómo se viene prestando también ahorita. Nosotros tenemos odontólogos que salen bien formados, pero que en investigaciones, las últimas que yo he realizado, uno se encuentra que muchos de los odontólogos los dedican es a vender tratamientos y a remitir a los especialistas, ¿cierto? Y también, ¿por qué no es conocer que de cara a tan importante reto de la atención primaria en salud, que es un llamado mundial a retomarla, este componente crítico que también hace parte como de estos espacios, posibilita que nuestros profesionales, y claramente Juan Diego hoy lo presenta, poder visibilizar la práctica odontológica más allá de la consulta clínica o del espacio hospitalario o clínico, por así nombrarlo. Entonces yo sí quería como nombrar esa diferencia, pues, y muy respetable lo que enuncia el doctor, pero sí me gustaba como pronunciarlo desde ese lado. Aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes. En cuanto a los tratamientos que se realizan en el domicilio, ¿existe alguna normativa que indique qué procedimientos se pueden realizar y cuáles no? Creo que sí existe, la normativa sí existe, se las puedo compartir, pero básicamente para tratar de resumir como la respuesta a la pregunta, son aquellos procedimientos que están habilitados. Todo lo que esté habilitado se puede realizar. Sin embargo, también va a depender de cuál sea el enfoque que se les esté dando a la atención domiciliaria y cuáles sean los límites establecidos por el profesional que hace la atención domiciliaria a su actividad profesional. Es decir, qué sí hago en el domicilio, qué considero bajo unas circunstancias y qué no puedo hacer. ¿Por qué? Porque esa atención domiciliaria normalmente se está prestando a personas que no pueden desplazarse a los centros hospitalarios.
y si no pueden desplazarse, pues tienen de base unas condiciones médicas que imposibilitan que se puedan desarrollar algunas prácticas en el domicilio por temas de seguridad. Entonces, todo lo que compete a habilitación y está habilitado se podría realizar, pero teniendo como presente ese argumento final. Perfecto, por acá tenemos en el chat, Berta Polo te felicita por la buena presentación, Angie Maera también habla de la excelente presentación, Freddy también se suma a esta presentación y la doctora Lili Ruiz también plantea que muchas gracias por la presentación e interesante ver más odontólogos e interesados en la atención odontológica. Por ahora pues esto es todo lo que tenemos acá. Doctor Juan Diego, ¿alguien más del público si quiere participar o si no ya procedemos a darle el cierre? Oipi levantó la mano. Buenas tardes, ¿cómo están? Perfecto, sí. Mi nombre es Oscar Pulgarín, pues quiero felicitar al doctor Juan Diego por la exposición. Pues uno intenta ver que la salud oral es muy importante, ¿cierto? Y ya acceder a la salud, digamos, uno por EPS, las citas son muy demoradas. Eso que plantearon ahí es muy interesante y ayuda mucho a que la gente se concientice de eso. Es que no solo es el tema cosmético, sino tener una buena higiene es muy importante. Entonces, eso que plantearon es excelente y pues, ojalá se pudiera seguir ejecutando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por acá nos dicen otro mensaje, gracias a la formación humanizada que nos brindó la facultad, tenemos tantas herramientas para elaborar en el ámbito domiciliario, perdón. Maravilloso que incorporen al pensum el tema de atención domiciliaria. Felicitaciones. Dalila también da muchas gracias. Doctor, ya entonces, pero como también en aras del tiempo, agradecerles a todos y todas por su amable participación. Esperamos que el próximo semestre poder conseguir contando con su participación en esta franja que busca nuevamente desde el estamento de graduados generar reflexiones críticas con relación a nuestro ejercicio. Doctor, para cerrar, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Ofrecerles excusas por lo que pasó al principio de la presentación. Y por último, y no menos importante, agradecerle al doctor Julián que hoy en su último encuentro en este espacio, por toda esa labor gremial que ha desempeñado, por todo el amor que le ha puesto a la formación de sus estudiantes. Hace un año estaba en el aula de clase recibiendo sus clases y bueno, hoy tengo la fortuna de compartir en este tipo de espacios con él, entonces muy agradecido. Una feliz noche para todos, para todas y que estén muy bien. Muchas gracias, colega. A todos y todas que tengan una muy bonita noche. Gracias.